Buenos días, Zion City. Soy el pastor Waylon. Estoy emocionado de verte esta mañana del 3 de julio. Y este es un día increíble porque es este domingo. Estamos lanzando nuestro nuevo campus en Nogales, México. Vamos, alguien aplauda, alegre. Sí. Estamos muy emocionados por esta nueva temporada de ministerio, por lo que Dios está abriendo. Así que quiero recordarte que si tienes amigos o familiares que tal vez vivan en Nogales o en cualquiera de los dos lados de la frontera en esa zona, nos encantaría que los invitaras a venir y ser parte de Zion City en México. Va a ser un día increíble para celebrar lo que Dios hace. Te daremos más informes a medida que lleguen y compartiremos contigo las cosas buenas que Dios está haciendo. Esta mañana, siendo el primer domingo del mes, quería tomarme un momento como solemos hacer y Dios nos indica. Quiero orar por ti y voy a guiarte en nuestra declaración de donación. Quiero animarte esta mañana. No puedes dar sin comprometer tu fe. Es imposible conseguirlo porque cuando damos, lo que en realidad hacemos es decir a Dios, confío en ti, confío en tu palabra cuando diezmo, cuando traigo la ofrenda o incluso el regalo de Heart for Zion. Confío en ti, Dios, y estoy creyendo que vas a cuidar de mí. Y te voy a decir, en este ambiente y economía que estamos viviendo, es muy importante que pongas tu fe y confianza en Dios en estos momentos, porque Él es fiel para hacer lo que ha dicho que hará. Entonces, comencemos y quiero guiarles en nuestra declaración de donación. Quiero que lo digas con fe, quiero que lo digas con expectación y quiero que lo digamos juntos. Así que dilo conmigo. Vamos, iglesia. Damos con alegría. Eso es, vamos, es nuestro acto de adoración y damos por obediencia, traemos a Dios lo que le pertenece y damos generosamente porque somos bendecidos para bendecir. Y si tú crees en eso, di amén, amén. Y esto es lo que quiero hacer, quiero orar por ti hoy. Padre, te agradezco por las promesas de tu palabra, que al venir este primer domingo del mes y darnos nuestra ofrenda y regalo, Señor, sé que lo traemos todo el mes, pero la realidad es que queremos hacer una pausa y decir gracias por tu fidelidad en este último mes. Señor, estamos agradecidos por cómo cubriste las necesidades y que has provisto y por cómo cuidaste de nosotros. Señor, como dijo David, nunca he visto al justo desamparado ni su descendencia mendigar pan. En verdad, Dios, tú has provisto a tu pueblo y Señor, por eso sabemos que seguirás proveyendo. Y por eso, Padre, te pido por aquellos que me escuchan, que necesitan trabajo, que necesitan una promoción, que necesitan sabiduría, Señor, que necesitan ayuda en sus finanzas. Te ruego que seas la ayuda que necesitan desesperadamente en este momento. Te honramos, te amamos y oro para que las bendiciones de Dios se derramen sobre todos en esta hora, Jesús. En tu nombre te lo pedimos y todo el mundo dice amén y amén. Así que esta mañana vamos a continuar en Primera de Corintios. Espero que esta serie te haya animado. Espero que haya sido un reto. Y hoy simplemente he titulado el mensaje así: juzgar o no juzgar. Y es interesante cuando miramos las escrituras. Pablo ha establecido, y hemos hablado de los corintios, hemos visto que esta sociedad está llena de todo tipo de comportamientos promiscuos y esta iglesia que está plantada en medio de ella. Pablo los está guiando, enseñando, los está confrontando y abordando los problemas que suceden en la iglesia. Primera de Corintios está realmente escrito desde la perspectiva de abordar todo tipo de problemas en la iglesia. Y estoy tan agradecido por este libro porque realmente lo que hace es mostrar que Dios incluso utilizará una iglesia que tiene problemas. Amén. ¿No te alegras de que Dios te siga utilizando y me siga utilizando a mí, aunque tenga problemas en mi vida? Bueno, como hemos leído, Pablo ha estado estableciendo la autoridad con los corintios. Ha estado estableciendo la autoridad de sí mismo como apóstol y como padre espiritual. Dice, no escribí para avergonzarte, no he venido a avergonzarte, vine a advertirte, vine a animarte como tu padre espiritual. Pero también establece la autoridad del logos o el mensaje de la cruz y el Espíritu de Dios. Pablo ha establecido toda esta autoridad porque está a punto de abordar algunas cuestiones realmente importantes que están sucediendo en el libro de Primera de Corintios en la iglesia. Así que quiero que volvamos atrás al capítulo 2. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a los capítulos 5 y 6, pero quiero volver atrás y dirigirme desde
esta posición de autoridad. La forma en que respondemos a la autoridad de Dios está determinada por la clase de persona que somos. Permítanme repetirlo. La forma en que respondemos esta mañana a la autoridad de Dios está conectada con la clase de persona que somos. ¿Qué quiere decir por el tipo de persona, pastor? Bueno, si recuerdas, Pablo se dirigió al pueblo y dijo que hay básicamente 3 tipos de personas. Él dice en 1 de Corintios capítulo 2 que la persona natural no acepta el Espíritu de Dios porque le parece locura. Es una necedad y no las puede entender porque esas cosas solo se disciernen espiritualmente. La palabra en griego para ellos es psikios, aquellos que operan en su mente intelectual apartada de Dios. El hombre natural dice que la forma en la que él ve la autoridad es esta. Él dice, yo soy la autoridad. Yo elijo, yo decido, yo vivo como quiero vivir, me comporto como quiero. De hecho, yo soy el que manda. Yo soy Dios en cierto sentido. ¿Ves? Es interesante que Pablo hable de esto en el capítulo 1 de Romanos y lo mencioné hace unas semanas, pero dice que aunque estas personas conocían a Dios, lo rechazaban y se negaban a agradecerle o a darle honor. Y lo que sucedió, dice Pablo, es que porque habían rechazado a Dios, el hombre natural, porque habían rechazado a Dios y se volvieron a esta mentalidad en la que comienzan a adorarse a sí mismos y a las cosas creadas en lugar de a Dios. Y quiero que veas esto porque el hombre natural responde a la autoridad diciendo, yo soy la autoridad. Hago lo que quiero hacer, estoy a cargo de mi vida. Continúa y habla de otro tipo de personas. El problema con el hombre natural es que el hombre natural creará un Dios, e incluso el creyente carnal a veces creará un Dios a su imagen y semejanza en lugar de adorar a Dios a su imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Piensa en los hijos de Israel cuando Moisés había subido a la montaña y estaba recibiendo los 10 mandamientos de la mano de Dios. Literalmente, los hijos de Israel estaban abajo y pensaron, Moisés ha estado demasiado tiempo, le ha pasado algo, tenemos que conseguir un Dios al que podamos adorar. Si lees la historia, pusieron todos sus pendientes de oro y artefactos juntos y crearon esta imagen de artefactos. Y es interesante, si lo lees, Aarón dice, he aquí Yahvé. Habían creado un Dios y le llamaron Yahvé, el cual era el nombre de Dios, pero era un Dios que habían creado a su imagen, no a la imagen de Dios. Verás, creo que este es uno de los grandes desafíos en nuestro mundo hoy, y es que hay muchas personas que dirían, bueno, ya sabes, yo conozco a Dios, pero mi pregunta ¿es ese Dios un Dios que has creado a tu imagen y semejanza? Porque el hombre natural dice que la autoridad es en última instancia yo. Crearé a Dios como yo quiera. Tendré un Dios que es todo amor y nada de mandatos. Tendré un Dios que es todo amor sin expectativas. Tendré un Dios que es todo amor, lleno de gracia y bondadoso, pero sin ninguna justicia o santidad, o incluso ningún juicio. Y así, el hombre natural crea un Dios a su propia imagen. Por eso la palabra de Dios, una de las razones por las que la palabra de Dios es tan importante. Necesitas estar en la Biblia porque recuerda que no es una guía para tu vida, sino que en realidad es Dios revelándose a través de su palabra. Y así, en lugar de crear un Dios que hace las cosas como yo las hago, cuando leo la palabra de Dios, me revela a Dios y a lo que Él me llama. Y así tengo una imagen verdadera de la revelación de Dios, no mi propia perspectiva. Esto es muy importante que lo entiendas, porque tenemos mucha gente que va por ahí pensando, bueno, yo conozco a Dios, sirvo a Dios, pero en realidad es un Dios que han creado que no se parece en nada a la Biblia, no se parece en nada al corazón revelado de Dios en su palabra, pero es un Dios que eligen hacer a su propia imagen. No solo está el psicos, que es el hombre natural, sino también el neumáticos, que es la persona espiritual. Lo dice en el versículo 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Hoy vamos a hablar de juzgar. Él juzga todas las cosas, pero no puede ser juzgado por nadie. ¿Significa esto que está por encima de los reproches o de ser
evaluado él mismo? Eso no es lo que significa. Lo que dice es que viene de una perspectiva espiritual. ¿Cómo lo sé? Dice, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente sino nosotros, dice Pablo, como hombres espirituales que tenemos la mente de Cristo? El hombre espiritual del que habla Pablo se relaciona con la autoridad diciendo, Dios es la autoridad. El hombre natural dice, yo soy la autoridad. El hombre espiritual dice que Dios es la máxima autoridad. Su palabra, su ser revelado en su palabra, es mi máxima autoridad. Y luego está el tercer grupo de personas al que se dirige Pablo, y dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como espirituales. 1 Corintios 3:1, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. La palabra es arkinos, lo que literalmente significa subdesarrollados, u otra manera de decirlo es cristianos carnales. Así que tienes al hombre natural que no sabe de Dios y piensa, yo soy la autoridad. En el otro extremo tienes al espiritual que dice que Dios es la autoridad, tengo la mente de Cristo. Y así vivo mi vida evaluando todo en esta vida a través de la mente de Cristo, porque Dios es la autoridad. Y luego en el medio tienes al hombre carnal que su relación con la autoridad es esta. Dios es la autoridad, pero yo también. Y este es el cristiano carnal. Este es el que dice, ya sé que la Biblia dice eso, pero esto es lo que yo pienso. Sé que la Biblia habla de eso, pero ya sabes, eso no se relaciona realmente con la actualidad. Y así lo que el cristiano carnal está diciendo es esto. Sí, Dios es la autoridad, pero yo también. Y vivimos en un mundo en el que esto es lo más común. Ahora, ¿por qué empiezo aquí? Porque el mensaje de hoy de cómo nos relacionamos con la palabra de Dios, cómo nos relacionamos con la autoridad de Dios, va a estar directamente conectado a qué persona somos, la natural, la carnal o la espiritual. Y así como hemos estado viendo en los primeros capítulos de Corintios 1 y el versículo 2, Pablo está abordando el tema de la unidad espiritual. En los capítulos 3 y 4, Pablo comienza a tratar el tema de la inmadurez espiritual, hablando de los creyentes carnales, que tienen lo suficiente de Jesús para ser salvos, pero lo suficiente del mundo todavía en ellos para ser miserables, ¿ok? Y por eso habla de la madurez espiritual. Ahora llegamos a los capítulos 5 y 6, donde pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo hoy, y lo que Pablo está abordando, ha abordado la unidad espiritual, la inmadurez espiritual, y ahora se vuelve y comienza a centrarse en esta cuestión de la impureza sexual en la iglesia, de la sexualidad que ha venido de esta cultura. Recuerda que hablamos de que Corinto era este lugar donde el templo de Afrodita en el Acra, Corinto, el afloramiento de rocas, el templo, las 1000 prostitutas que supuestamente bajaban por las noches para todos los nuevos soldados, los comerciantes, y se venderían sexualmente. Así que esta era una sociedad muy perversa. Recuerda, hablamos del hecho de que existía la siguiente frase: corintianizar significa jugar el papel de los corintios. Significa que eres perverso y promiscuo. Cuando se representaba a los corintios en las obras de teatro, siempre se les representaba como los borrachos, la gente que se emborrachaba y se divertía. Así que no tenían una gran reputación en términos de la cultura de la época. Y ahora Pablo va a meterse de lleno en el tratamiento de la impureza sexual y la inmoralidad en la iglesia. Así que si estás en el capítulo 5 y el versículo 1, quiero comenzar allí y vamos a leer esto juntos y ver lo que Pablo tiene que decir sobre el pecado sexual en la iglesia. Dice, me cuesta creer lo que me informan. Puedes sentir el asombro en la escritura de Pablo, como no puedo creer que esto esté sucediendo, pero realmente se está reportando que hay inmoralidad sexual entre ustedes. Esta palabra inmoralidad es la palabra pornía, que es de donde sacamos nuestra palabra para pornografía. Y literalmente lo que significa es que en este caso hay alguien que se dedica a la actividad sexual fuera de los límites del matrimonio. Pablo se dirige a esto y dice, hay inmoralidad sexual entre ustedes. No se trata de la típica inmoralidad sexual, algo que ni siquiera los paganos hacen. Continúa describiendo. Me dicen que un hombre ha tomado la mujer de su padre. Ahora bien, lo que Pablo aborda es una relación incestuosa entre un hombre y lo que muchos creen que es su madrastra.
Ahora bien, hay muchas especulaciones sobre por qué o cómo funciona esto. Algunos piensan que podría haber sido un acuerdo financiero para mantener las finanzas. Tal vez el padre había muerto y la madre necesitaba mantenerlo, pero esto es lo que quiero que entiendas. Esta relación incestuosa, Pablo dice que ni siquiera los paganos lo hacían. Literalmente, era ilegal en la cultura romana. Así que incluso el mundo miraba esta relación y decía que no se podía. Eso es ilegal. No deberías tener a tu madrastra como pareja sexual. Y Pablo aborda esto con el pueblo. No solo los paganos están horrorizados, sino también los cristianos. Pero aquí es donde se pone peor, si es que puede ponerse peor. Dice esto: ustedes están muy orgullosos de sí mismos. Es interesante lo que Pablo dice aquí. Es que este asunto en realidad se magnifica porque te has vuelto orgulloso. Ahora, ¿de qué estaban orgullosos? Bueno, creo que habla probablemente de uno de los principales fundamentos culturales de nuestra nación que la gente está gritando y aclamando ahora mismo, y es la tolerancia. Los corintios estaban tan orgullosos de que eran tolerantes con esta relación impía. Eran tolerantes. Escucha, siempre me resulta interesante que la gente que grita tolerancia sea tolerante hasta que se trata de cristianos. Siempre es como si dejáramos pasar cualquier cosa, pero deja que alguien se levante y comience a predicar o a declarar o a vivir o a enseñar o a compartir la palabra de Dios. Cuando va en contra de la tendencia y la idea popular, es cuando ponen el grito en el cielo: eres de mente cerrada, eres intolerante. Espera un minuto, creí que eran tolerantes con todo. Aparentemente no lo son. Solo son tolerantes con las cosas que ellos quieren en lugar de ser realmente tolerantes. Porque, como escribe Pablo en Romanos, comenzaron a adorar al ser creado en lugar de a Dios, y su mente se oscureció por ello. Así que la cuestión aquí era realmente el orgullo. Es interesante, me doy cuenta de que acabamos de pasar un mes que se ha titulado Orgullo. Permítanme ayudarles a entender cómo Dios aborda el orgullo. Santiago capítulo 4 y versículo 6 está citando Proverbios. Dice: Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Permíteme que te lo repita. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La verdad es que la Biblia dice que el orgullo viene antes de la caída. El orgullo es una de las cosas, uno de los pecados que en realidad Dios dice: odio un corazón orgulloso. Verás, en realidad solo hay una respuesta al orgullo, y la respuesta al orgullo es esta: es la ley. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues a una persona que es orgullosa, Dios le dice: me opongo a los orgullosos. Yo no me mantengo neutral. No estoy desde luego con ellos, pero en realidad me opongo a los que son orgullosos. Pero yo doy gracia, ayudaré a los que son humildes. Permítanme animarles a perseguir siempre la humildad, a tener siempre un corazón humilde, a no ser orgulloso y arrogante, o a no ofenderse por cada, ya saben, exigir mi camino, exigir mi posición, sino tener un corazón humilde. Y Dios dice esto: cuando seas humilde, entonces te voy a dar la gracia que necesitas. Pablo dice esto: en lugar de ser orgullosos, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación, literalmente, dice Pablo. Y dice: este hombre en esta relación incestuosa debe ser removido. Continúa y dice: aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. Espera, pastor, pensé que no debíamos juzgar a la gente, pero aquí está Pablo juzgando, dando un juicio en relación a este hombre. Dice: ya he pronunciado el juicio sobre el que hizo tal cosa. Ustedes deben convocar a una reunión en la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Pablo no está hablando de que de esta especie mística de su espíritu para estar allí. No, lo que está diciendo es: estoy contigo en espíritu. Estoy distante de ti en lo físico, pero mi corazón está contigo en este asunto. Ya he dictaminado que este hombre debe ser apartado de la reunión de creyentes, lo cual sería bastante intenso, la verdad.
Pero sigamos leyendo. Dice, cuando se reúnan en el nombre del Señor Jesús, yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y el mismo Señor lo salve. ¿Qué dice? Literalmente, y seguiremos leyendo esto, dice que literalmente debes alejarte de este hombre en términos de compañerismo y no tener nada que ver con él, no condenándolo al infierno, pero realmente, debido a su falta de voluntad para humillarse y responder a la autoridad de Dios en esta relación incestuosa impía, lo único que puedes hacer es alejarte y en este caso entregarlo a Satanás. Deja que las consecuencias de su acción se impongan. Y cuando se afiancen, con suerte, dice Pablo, llegará un momento en que se salvará, que se humillará y que se arrepentirá y que volverá al cuerpo de Cristo. Dice, tu jactancia no es buena. Ahora, este es el problema con la iglesia de Corinto. Se jactaban de ser tan tolerantes, de afirmar el pecado de este hombre. Y por eso dicen, tu jactancia no es buena. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Desháganse de la vieja levadura quitando a ese perverso de entre ustedes y serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros y por lo tanto celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y de maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. La palabra sinceridad significa transparencia y verdad. ¿Por qué hablamos entonces de la levadura y el fermento? Y esto es lo que dice. En la comida de la Pascua, uno de los requisitos era deshacerse de la levadura que hacía que el pan subiera. Ahora, la cosa es que era una imagen de quitar el pecado, porque ese pecado, como la levadura, se impregnaría en todo el pan. Así que tienes que deshacerte de él. Bueno, Pablo está diciendo simplemente, si tú no abordas el pecado que hay entre la iglesia, si eres tolerante, si te jactas de ello, entonces ese pecado comenzará a impregnar toda la iglesia. Y no estamos siguiendo la obediencia a Dios que nos llama a ser santos como Él es santo. Sigamos leyendo. Dijo, les dije, ¿recuerdas que dijimos que Pablo había escrito una carta anteriormente? Que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o que son avaros o estafadores o idólatras. Uno tendría que salir de este mundo para evitar a esa gente. Pablo les dice, no estaba hablando de los incrédulos, porque si nunca estuviera cerca de una persona inmoral que está en el mundo, literalmente tendrías que abandonar el mundo. Pablo no está hablando de los incrédulos, habla de los creyentes, de los cristianos, de las personas que dicen seguir a Cristo, pero su vida se vive de manera contraria a lo que afirman. Y por eso Pablo dice que no estaba hablando del mundo. Escucha, como creyente entiende, el mundo es realmente de Dios para juzgar. Dios se dirigirá al mundo, pero nos llama a nosotros como creyentes a juzgar el cuerpo de Cristo, a juzgar a los que son creyentes y seguidores de Cristo. Ahora, antes de que te molestes y antes de que empieces a lanzarme las escrituras y a decir, espera un minuto, pastor, creo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, no juzgar para que no sean juzgados. Y absolutamente lo dijo. Pero esta es probablemente una de las escrituras más abusadas, mal usadas e inapropiadamente memorizadas para respaldar un punto. La mente carnal dice, bueno, Dios tiene razón, pero yo también. Y lo que Jesús estaba diciendo no era que no debemos evaluar o analizar. Lo que estaba diciendo es lo siguiente, no derribes a otras personas para construirte a ti mismo. No te compares ni compares a los demás contigo. No te empeñes en compararte con la gente pensando en lo que deberían o no deberían hacer en comparación contigo. Y literalmente lo que significó, dijo Jesús, fue que estás evitando que otros tengan una relación con Dios. No hagas eso. Pero Jesús nos llamó en las Escrituras a analizar y evaluar el cuerpo de Cristo como creyentes. Verás, si Jesús dijera no juzgues, entonces realmente tendría que volver y disculparse con los fariseos, a los que llamaba calumniadores, sepulcros blanqueados y víboras, a los que llamó falsos profetas y falsos apóstoles. Si Jesús no debía juzgarlos, entonces no debía volver. Pablo dice literalmente en el primer capítulo de Corintios que había dado un juicio sobre este hombre. Y por eso, lo que llamamos en el Nuevo Testamento es simplemente esto.
El comportamiento lo llamamos el fruto. Jesús dice, si permanecen en mí y yo en ustedes, su vida dará fruto. Es un subproducto natural de seguir a Jesús. Si estás siguiendo a Jesús, va a haber fruto, es decir, el carácter, el comportamiento, la respuesta, la cosecha que ocurre en tu vida vendrá porque estás conectado a Jesús. Y así, el mismo Jesús dijo en el capítulo 12 de Mateo que se nos conoce por nuestros frutos. Si Jesús no pretendía que evaluáramos el fruto o lo analizáramos, entonces ¿por qué nos dice que se te va a conocer por tu fruto? Fruto bueno de un árbol bueno, fruto malo de un árbol malo. Simplemente lo que Jesús está diciendo es esto. No te ha llamado para condenar a nadie, no eres el juez definitivo, no puedes oponerte a que la gente siga a Dios y no puedes juzgarlos. Pero estamos llamados a evaluar, y Pablo dice, evalúa a este hombre y su comportamiento, y literalmente aléjate de él hasta el punto en que sienta la pérdida de relación. Y tal vez como consecuencia de su pecado, de sus elecciones, se arrepienta y vuelva. Ahora, vas a encontrar en 2 de Corintios, si lees adelante, que este hombre realmente hizo exactamente eso, se humilló y fue devuelto a la iglesia. Y Pablo dice, ahora perdónalo, ve por él, apóyale, anímale en su fe, porque te necesita más que nunca en estos momentos. Dice esto, cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado. Lo que les quise decir es no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Lo que Pablo aborda aquí no es ir a comer con él. En realidad se dirige a la mesa del Señor, a la mesa y a la comunión, diciendo, no compartas la comunión, porque este hombre vive de una manera tan contraria a lo que la experiencia de la comunión representa. Dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, recuerda, Dios juzga al mundo. Yo no paso tiempo esperando que la gente impía actúe piadosamente. No voy a una persona impía y le pregunto, ¿por qué no actúas como Dios? ¿Por qué? Porque son el hombre natural. Y por eso ni siquiera respondo ni lo analizo porque no espero que respondan de forma espiritual. Dice esto, es a los de dentro de la iglesia a los que deben juzgar. Dios juzga a los de fuera. Quiten al malvado de entre ustedes. Ahora, sé que esto puede ser cuestionado, pero Pablo luego continúa y parece que cambia la marcha. Pero en realidad no, porque empieza a hablar de pleitos entre creyentes. Y esto es lo que dice, cuando uno de vosotros tiene un agravio contra otro, ¿se atreve a acudir a la justicia ante los injustos en lugar de los santos? ¿O no sabes que los santos juzgarán al mundo? Y esto es una referencia a la escatología del fin de la era que Jesús dijo que gobernarás y reinarás conmigo en la eternidad. Especialmente en este periodo de 1000 años llamado el milenio. No voy a dedicar tiempo a profundizar en eso. No hace falta decir que lo que Pablo está diciendo es esto y voy a resumir estos próximos versos con un pensamiento. Simplemente dice esto, cuando vas a la corte y demandas a otro cristiano, porque en los días de Pablo había un proceso por el cual la gente, las personas mayores, por lo menos de 60 años, servirían como jurado. Ahora, no era como en América, que tratamos de evitar y salir de ello y hacer lo que tenemos que hacer. Realmente disfrutaron y consideraron un honor formar parte de un jurado. Y no fue un jurado de 12 personas, probablemente fue de 40 y en algunos casos hasta 1000 personas que se sentaron en un jurado en un caso importante. Ahora bien, si pudieras imaginar lo difícil que sería conseguir que algo se decidiera con 40 personas. Sin embargo, lo que Pablo dice es esto. ¿Por qué ustedes, siendo personas llenas de espíritu, toman su problema y lo ponen frente a personas que son el hombre natural, que no tienen la mente de Cristo, que no pueden responder de esa manera y dejan que estas personas naturales, impías, decidan por ustedes, cuando ustedes tienen la mente de Cristo y el Espíritu de Dios y la palabra de Dios y la autoridad de Dios para abordar la situación? Sabes, literalmente lo que creo que Pablo está diciendo es esto. Está diciendo que un creyente lleno de espíritu es mejor que 40 hombres naturales decidiendo tu caso y tu resolución. Incluso dice a veces, ¿por qué no sufrir? ¿Por qué no ser defraudado? Dice, en cambio son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan a sus propios hermanos. Él dice, hay momentos en tu vida como creyente. Lo correcto es asumir la pérdida y dejar que el amor cubra multitud de pecados y seguir adelante.
Ahora, no estoy hablando de un comportamiento repetitivo, pero estoy diciendo esto. Hay algunos momentos en los que Dios nos llama como hombres espirituales llenos de espíritu a aceptar la pérdida y seguir adelante. Recuerdo que hubo una ocasión en la que compartí esto, en la que tuve una relación con alguien y me quitaron una cantidad de dinero significativa, varios miles de dólares, y me había enfadado tanto y estaba tan amargado con esta persona y tratando de que me devolviera lo que era justo, legítimamente mío. Y eventualmente el Señor comenzó a hablarme y me dijo: hijo, déjalo ir. Y yo dije: sí, pero Dios, tú no lo entiendes. Me vendría bien ese dinero, es importante. Y él dijo: yo sé todo eso, ¿confiarás en mí y lo dejarás pasar? Y puedo decirte, tomé la decisión, dije: oye, está perdonado, olvídalo, sigamos adelante. No es que los haya dejado libres de culpa, es que me dejé a mí mismo fuera de juego. Y ya no estaba obsesionado con recuperar ese dinero y pude seguir adelante. Y la buena noticia es que Dios me ha bendecido y me ha cuidado. La persona no necesariamente se presentó y dijo: aquí está tu dinero. Ni siquiera se trata de eso. El punto es que tomé el dolor y seguí adelante y permití que Dios fuera Dios en mi vida. Y esto es lo que dice Pablo. Cuando un creyente demanda a otro creyente, nadie gana. Aunque ganes, no ganas. ¿Por qué? Porque el único que gana es el diablo. El testimonio de Cristo sufre. Vemos a los cristianos yendo a los tribunales y peleando entre ellos por las finanzas, y el mundo entero lo mira y se ríe y piensa: en realidad no son diferentes a nosotros. Así que Pablo vuelve y comienza a tratar este tema de aquellos y da lo que yo llamaría una fuerte advertencia a los de la iglesia de Corinto. En el versículo 9 de la primera carta a los Corintios dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Pablo se dirige literalmente al malhechor. Está diciendo que los que están fuera del cuerpo de Cristo, los que son impíos, todas esas personas no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, no solo está hablando de las personas, sino que está describiendo los comportamientos de esas personas y tratando de advertir a los creyentes de Corinto que no se comporten como los que son injustos. Y escucha lo que dice: no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden cultos a ídolos, o cometen adulterio, ni los hombres que practican la homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los juerguistas, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, creo que es interesante porque al mirar la escritura, y no voy a pasar mucho tiempo de profundidad en esto, pero en esta traducción realmente no es la mejor traducción. En realidad el King James tiene una mejor. Pero si volvemos al lenguaje original de lo que dice Pablo, él da toda esta lista y hay bastantes de ellos que tratan de la inmoralidad sexual y habla de este pecado, lo que él llama el pecado de la homosexualidad. Lo dice literalmente así: dice que los afeminados y los que abusan sexualmente de los hombres. Y de los que está hablando literalmente, solo para que lo entiendas completamente, porque este es un argumento que la gente ha tratado de usar y decir: bueno, la Biblia dice, ya sabes, que era un tipo diferente de homosexualidad. Verás, el afeminado es la persona pasiva en la relación del mismo sexo. Y al abusador es el más agresivo, el más dominante de los dos en la relación. Eso es todo lo que dice. Literalmente lo que está diciendo es: no importa cuál sea tu papel en esta relación, entiende, esto no es a lo que Dios te ha llamado. Esto es parte del comportamiento de los injustos. Y sé que vivimos en un mundo en el que este es un tema importante y mucha gente se siente intimidada. Pero es por esto que amo la palabra de Dios y su relevancia para nosotros hoy en día. Porque entiendan que Pablo vivía en una situación, una cultura en la que esto estaba tan normalizado como podía serlo. En la cultura griega y romana, que habían normalizado el tener sexo con chicos jóvenes, lo que se llamaría prostitutas masculinas. Hombres como Platón y Sócrates podrían tener esposas e hijos. Todos estos hombres pueden tener familia en casa, pero parte de esa naturaleza omnipresente de la cultura era tener sexo con estos jóvenes. Ahora, es interesante que 14 de los 15 primeros emperadores romanos practicaron todos el comportamiento de la homosexualidad. ¿Por qué cuentas esto, pastor?
Porque vivimos en un mundo que dice que somos tan progresistas y que estamos avanzando en nuestra sexualidad y que nos estamos iluminando, y la verdad es que estamos retrocediendo. En realidad estamos volviendo a lo que se ha hecho durante miles de años. Y cuando las raíces judeocristianas entraron en juego en nuestra nación y empezamos a vivir según la palabra de Dios, empezamos a entender que eso no es Dios, es una violación de la creación. Esa no es la intención de Dios, es el orden de la creación que Dios quiso que un hombre y una mujer estuvieran juntos. Y Pablo lo aborda. Ahora, el desafío para nosotros como creyentes es que veremos una palabra como esa y nos centraremos en esa cosa y nos perderemos todas las demás. Dice los ladrones. Los que toman lo que no les pertenece, los que toman de la oficina cosas que no les pertenecen, los que hacen trampa en su declaración de renta. ¿Me estás escuchando? Continúa y dice los codiciosos, los que solo quieren más, los borrachos, el revelador. El revelador significa literalmente el que daña la reputación de otro por medio de la calumnia. Y Jesús habla de todos estos, Pablo habla de todos estos como el tipo de comportamiento de los injustos. Está diciendo que la iglesia debe tener nada que ver con esto. Dice que los estafadores, aquellos que toman y que roban y que estafan y se aprovechan de otras personas. Dice que ese no es el tipo de vida al que Dios te ha llamado. Pero eso es lo que quiero aterrizar hoy y creo que es lo más poderoso. Ahora, sé que puede haber algunos que están sentados aquí diciendo, pastor, no me gusta eso, no me gusta eso, no me gusta para nada. Y yo respetuosamente y con cariño te diría que ese no es mi problema. Ese es un problema entre tú y Dios, porque te acabo de leer. No mi opinión, sino que te he leído la palabra de Dios. Y si te consideras el cristiano carnal y estás creciendo o eres el hombre espiritual, entonces, ¿quién es la autoridad en tu vida? El hombre natural dice que es tonto, eso es una tontería, no tiene ningún sentido, no importa, simplemente desprecien la palabra de Dios porque todo es una tontería. Pero si eres un seguidor de Jesucristo y entras en una de esas categorías, te diría que debes abordar la autoridad de lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos claro lo que la Biblia aclara y lo que la Biblia no aclara, damos espacio al juicio y a la libertad. Y Pablo dice que estos comportamientos no son el tipo de comportamientos en lo que los seguidores de Cristo deben participar. Ahora bien, esto es lo que quiero que recojas al salir de esto, porque me encanta lo que dice Pablo a continuación. Dice, algunos de ustedes fueron así alguna vez. Dice, algunos de ustedes y otras traducciones. Literalmente Pablo dice esto. Dice que hay algunos de ustedes leyendo esta carta que es de ahí de donde salieron. Y puedo decirte que creo que incluso es cierto. Todavía hoy hay algunos de ustedes bajo el sonido de mi voz que tal vez no era la homosexualidad, o tal vez sí, pero tal vez era la inmoralidad sexual, tal vez era el adulterio, tal vez era pornía, tal vez eran ladrones y codiciosos y la injuria, o tal vez eras un estafador. No sé lo que eras, pero Pablo dice, algunos de ustedes eran así, pero han sido limpiados. Eres hecho santo. Eres hecho justo con Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Dices, solíamos ser así. Escucha, solíamos ser así, pero ya no somos así. ¿Por qué? Porque nos hemos autoexcluido de ella, porque nos convertimos en buenas personas. No. Por la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, porque Jesús pagó por nuestros pecados y Jesús transforma. Escucha, te digo que si estás sentado aquí y te encuentras en esa posición en la que estás luchando con cualquier cosa de esta lista o incluso con cosas que no están en la lista, escucha, el poder de Dios está aquí para hacernos justos con Dios, para santificar, para justificar y para poner en relación con Dios. Permítanme terminar con este pensamiento. Hay 3 cosas que saco de este último versículo. Dice, algunos de ustedes fueron una vez así, pero fueron limpiados. Escucha, lo que creo en toda esta lista de comportamientos de los que habla Pablo, esto es lo que me llevo. Número 1, no puedes elegir tu tentación. No puedes elegir. No venimos a este mundo y podemos elegir las cosas con las que luchamos o con las que no luchamos. Sin duda podría ser producto de las experiencias que hemos tenido en nuestro entorno. Puede ser producto de nuestra educación y puede ser nuestra propia lucha, la lucha interna. Pero te voy a decir que no hay una persona sentada aquí que pueda elegir lo que le tienta o no le tienta.
Y así no miramos alrededor y juzgamos a la gente y la condenamos y decimos, bueno, tú no puedes servir a Dios porque luchas con esto. Porque la verdad es que no podemos elegir con qué luchamos. Ahora, la segunda cosa que yo diría, algunas personas dicen, simplemente nací así, particularmente en lo que se refiere a esta lucha de la atracción por el mismo sexo o la homosexualidad. Simplemente nací así, esto es así. Y te voy a decir en primer lugar que no creo que eso sea cierto. Y en segundo lugar, aunque hayas nacido así, escucha, para eso vino Jesús, para que pudiéramos renacer. Escucha, yo nací inmoral, nací en una naturaleza pecaminosa, yo nací mentiroso, nací siendo un manipulador, nací recibiendo y no dando, yo nací, ¿me estás escuchando? Yo nací así, pero Jesús vino a rectificar cómo nací y me hizo renacer en la relación con Él. Así que no importa cómo crea que nací, Jesús vino a liberarme y a darme un nuevo comienzo, una nueva creación, un nuevo comienzo con Él a través de mi relación con Él. Así que no importa cómo hayas nacido, no puedes elegir tu tentación, pero puedes renacer en Jesús hoy. Y lo último que saco de la Escritura es simplemente esto. Lo que me encanta es que hay perdón y hay libertad de todo pecado. Pablo dice esto, dice: no hay que ser arrogante, deberías estar quebrantado. La clave es nuestra respuesta a Dios. Hay perdón y hay libertad de cualquier pecado. Así que hoy están sentados aquí y no nos avergonzamos. Esto no es para avergonzar a nadie, pero la realidad de la verdad es que la palabra de Dios nos convence y nos atrae. Y podemos sentir un sentimiento de culpa o podemos sentir un sentimiento de Señor, me estoy quedando corto. La belleza de lo que dice Pablo es que algunos de ustedes eran exactamente así, pero han sido limpiados, te han justificado, te han hecho completo. Podría traer a la gente a esta plataforma y ellos podrían contarte la historia de cómo Dios los liberó de las adicciones, Dios los libró de la inmoralidad, Dios reparó su matrimonio del adulterio, Dios reparó su vida de la ruptura. Y yo te diría que es porque Jesús vino a hacer las cosas bien con nosotros hoy. Así que si están aquí hoy, quiero que inclinen la cabeza y cierren los ojos. Padre, oro ahora mismo. Señor, en primer lugar, le pido a su Espíritu que venga y comience a hablarnos. Señor, queremos que tú seas la autoridad, queremos que tu palabra nos guíe y nos conduzca, queremos que seas Dios en nuestras vidas, no somos Dios. Por eso, Señor, nos inclinamos humildemente ante ti y decimos: Dios, tú eres Dios. Y te pedimos, Espíritu Santo, que empieces a hablarnos. Abre nuestros oídos para que podamos escucharte, que podamos sentir y conocer tu afirmación y tu amor y tu aceptación hoy, no importa con qué estemos luchando. Dios, oro porque hoy traigas ánimo a tu pueblo, para que traigas un sentido de tu amor y tu afecto por ellos y tu afirmación para ellos. Los has creado a tu imagen y semejanza para que te sirvan, te adoren y te glorifiquen. Tener vida y vida abundante y desbordante. Así que, Espíritu Santo, haz lo que solo tú puedes hacer en este momento. Puede que hoy estés sentado aquí con la cabeza inclinada y los ojos cerrados y digas: ¿sabes qué, pastor? Nunca he aceptado a Jesucristo y por lo tanto no estoy bien con Dios. Pablo dice esto: hoy te has justificado con Dios. Antes de que salgas de este lugar, déjame decirte que no importa con qué hayas luchado, puedes salir de este lugar bien con Dios. La manera de hacerlo es aceptando el sacrificio de Jesús, lo que hizo en la cruz, el pago por tu pecado. Haciéndolo a Él, Señor, que tú no eres Dios, sino que solo Él es Dios. Te entrego mi vida, Dios, te invito a entrar, te pido que me perdones. Y al hacerlo, la Biblia dice esto: en nuestros corazones creemos y con nuestra boca confesamos que Jesús es el Señor. Y si ese eres tú hoy y dices: pastor, hoy quiero estar bien con Dios, quiero estar bien con Jesús, quiero aceptar el don de la salvación. Si ese es tu caso hoy, te pediría que simplemente levantes tu mano y digas: ora por mí, pastor, porque quiero estar bien con Dios. Eso es todo. Vamos, levanta la mano. Ese soy yo. Quiero estar bien con Dios hoy. Gracias por responder al Espíritu Santo. Gracias por ser humilde, por no ser orgulloso, por no pensar que puedes hacerlo solo y que no necesitas esto y que nadie puede decírtelo. Escucha, Dios se opone a eso. Pero Dios da gracia a los humildes. Él da ayuda en el momento de necesidad. Puedes bajar las manos y las tienes levantadas, pero quiero que oremos juntos mientras viene tu pastor del campus. Quiero que hoy oremos juntos e invitemos a Jesús. Ora esto conmigo, todos juntos. Jesús, hoy quiero estar bien contigo. Gracias por morir en la cruz y pagar por mis pecados,
para que pueda ser una nueva creación, para que pueda renacer en relación contigo. Hoy recibo tu perdón y digo que eres Dios y te entrego mi vida. Ayúdame a vivir para ti. Jesús, en tu nombre oro. Y todo el mundo dice amén. Vamos, aplaudan y denles la bienvenida a la familia de Dios y alaben a Dios. Tu pastor del campus te dará los siguientes pasos si acabas de recibir a Cristo. Quiero decir que te amamos y estamos muy orgullosos de ti y muy emocionados por lo que Dios está haciendo en tu vida hoy.